solemos imaginar a alguien que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene control. Y bueno, estamos acostumbrados a no vivir bajo un reinado, ¿sí? Nosotros no tenemos la experiencia que es vivir bajo un rey. Un presidente no es lo mismo que un rey. Entonces no nos damos cuenta y no tenemos una noción verdadera de lo que significa tener obediencia a un rey. Nosotros en todo caso podríamos decir que le tenemos respeto a nuestro presidente o a nuestras autoridades, pero decir que tenemos una obediencia a su persona, creo que es un poco exagerado, ¿no? Mucho menos admiración. Pero a los reyes en la antigüedad se les tenía respeto, se les tenía obediencia completa y se les tenía admiración. Un rey verdadero no solamente era a quien se le daba este tipo de cosas, sino él mismo demandaba lealtad absoluta. Y es en tiempos de conflicto en donde este tipo de lealtad se probaba. Y hoy quiero invitarlos a pensar en ese tipo de demanda que hace el rey, que hace un rey. Un llamado que no deja ningún tipo de espacio para titubear. Ese rey que exige una decisión, exige valentía, exige entrega total. Así como lo vemos a continuación. Versículos 18 al 22 dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Nuestro Señor está en Galilea debido a que Juan el Bautista había cumplido su parte de su gran misión. El Señor había llegado a Galilea y ahora se daba él mismo la tarea de reclutar a sus seguidores. Juan el Bautista tenía a sus seguidores y ahora que ya no estaba Jesucristo, recluta a sus propios seguidores. Y que los maestros en este tiempo, los rabinos, tuvieran discípulos era algo de lo más común. Eso se daba bastante. Sin embargo, los rabinos en ese tiempo era algo así como los maestros hoy, ¿no? Que buscaban un lugar y en ese lugar ellos impartían clases y sus discípulos llegaban y asistían a esos lugares a aprender la ley de Dios. Pero Jesús tiene un plan de reclutamiento y de enseñanza diferente. El Señor no tiene un local, no tiene una sinagoga en la cual enseñar. El Señor camina en la ciudad y en los pueblos. Y en esta ocasión Él está caminando a las orillas del lago, el lago de Galilea. Dice mar de Galilea, pero ya he explicado que no es un mar, el mar de Galilea no es un mar, es un lago. Recordemos que Galilea era una región costera en este lago, con partes muy habitadas, que muchas veces tenían bastantes barcos. Y no debemos pensar, yo no sé, yo les pido que no miren imágenes de Cristo, ¿no? Ni las imágenes multimedia de Cristo, porque estamos mal acostumbrados a pensar en las regiones en las que el Señor caminaba. Y a veces nosotros pensamos que el Señor caminaba en la playa y la arena, ¿no? Y el lago, cuando realmente estaba en un puerto. Imagínense mejor, los barcos estaban puestos, ¿no? Y el Señor caminaba encima de los barcos, alrededor de las cuerdas, de las sogas y de la gente trabajando. Y ahí estaba el Señor. Y el Señor se había dedicado a trabajar en esa parte para reclutar a sus seguidores. Y Jesús encontró, a un tal Simón. Simón fue el primero que se menciona en el Evangelio de Mateo. Y este era su nombre de nacimiento, ¿no? Y Simón era tomado del patriarca Simeón. No sé si recuerdan los 12 hijos de Jacob, de las tribus de Jacob. Simeón era el segundo. Pero Jesús lo va a renombrar y Mateo escribe, ¿no? Simón,
que es Pedro. Pedro no es un nombre judío, es un nombre arameo, griego, que significa piedra o significa roca. Y con Pedro se encuentra su hermano de sangre, que se llamaba Andrés. Y ellos, estando en su hermandad familiar, se encontraban pescando. Pero yo no sé si ustedes han leído los otros evangelios acerca del llamamiento de estos dos hombres. Pero si leen el evangelio de Lucas, nos damos cuenta que antes de llegar el Señor a la orilla y llamarlos, Jesús va caminando esto lo leen en Lucas, Jesús camina entre los barcos y le dice a Pedro y a Andrés si se puede subir a su barco. ¿Han leído esa parte de Lucas? Lean la parte de Lucas. Pero Lucas dice que el Señor estaba caminando y le pide a Pedro si puede subirse a la barca a predicar. Y el Señor predica, el Señor se sienta en la barca, imagino que es una barca alta, ¿no? Y se sienta en la barca y predica. Y dice Lucas, esto no lo cuenta Mateo, que posteriormente, después de predicar, dice, vamos a pescar. Y Pedro le dice, Señor, no hay peces. Vamos a pescar. Jesús insiste, entran al mar, entran al lago, y viene el milagro de la pesca, ¿no? ¿Se recuerdan de ese milagro? La pesca milagrosa. Pedro pide ayuda. Seguramente, Lucas no lo dice, ¿no? Pero por este texto entendemos que Pedro estaba con Andrés. Pedro pide ayuda a Jacobo y a Juan, que eran otros pescadores. Y llegan y les ayudan y regresan y Pedro cae de rodillas y le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Esa fue la experiencia de Pedro que no nos cuenta Mateo. Y dice Lucas que todos los demás temieron también. Y Lucas también nos cuenta que Jesús termina diciendo, no temas, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres, y ellos le siguieron. Bueno, Mateo nos ahorra esto, pues, porque ahí están los otros evangelios, ¿no? Pero Mateo solo nos deja claro la demanda de ese rey. Pedro y Andrés pescaban y Jesús irrumpe en su vida y les hace la demanda de su vida, seguirle. Y esta demanda era seguirle en la misión de Jesús de conquistar el mundo. Ellos ahora se dedicarían no a pescar peces, sino a pescar hombres. Y usarán esos mismos dones de insistencia, de paciencia, pero para buscar discípulos. Mateo nos cuenta que asimismo encuentra a Jacobo y a Juan, por supuesto que ellos habían ido a ayudar, y les hace la misma demanda. Dice que ellos estaban remendando sus redes antes de la pesca milagrosa. Bueno, no dice antes de la pesca, ¿no? Pero suponemos que es antes de la pesca. Y Jesús se acerca y Mateo enfatiza la urgencia del llamado que les hace. De dejar todo tirado. Todo tirado. Mateo dice literalmente que dejan todo y les siguen. Pero algo que no nos cuenta Mateo y que sí nos cuenta Juan, es que Andrés ya conocía a Jesús, porque Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y Juan el Bautista, mientras Andrés estaba viendo, dice, Él es Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero hasta ahora seguramente había sido discípulo, hasta ese momento se le había exigido la demanda que ningún otro rabino nunca le exigió a nadie. Los rabinos tenían sus sinagogas y la gente llegaba, y Juan el Bautista no demandaba a nadie más que arrepentimiento y que ir a Dios, pero Jesús tiene una demanda radical: sígame a mí. Cuando Jesús dice a Pedro y a Andrés, sígame y yo los haré pescadores de hombres, no solo los está invitando a acompañarlos, les está invitando a obedecerlo. Los maestros de la ley nunca pedían fidelidad a ellos. Los maestros de la ley decían, nosotros les vamos a enseñar a ser fieles a la ley de Dios y a la tradición de los ancianos. Muchos otros decían así.
Pero Jesús sí, Jesús era un rey que podía demandarles a cada uno obediencia y que le siguieran. Y más aún, serán más que seguidores, serán sus soldados. De hecho, Jacobo y Juan también le conocen a Jesús, ya habían conocido a Jesús. No se cree que la persona que está con Andrés, siendo discípulo de Juan el Bautista, era Juan. Pero por si no fuera él, voy a referirme a un evento que tal vez lo tienen en mente, pero durante la crucifixión hay un relato que dice que a los pies de Jesús estaba María, y dice María, la madre de Jacobo y de Juan. Y el otro evangelio dice que estaba María y María, la hermana de María. Entonces eso quiere decir que Jacobo y Juan eran primos de Jesús. ¿Sí? ¿Ya lo sabían? ¿Ya saben? Bueno. Eso no hace menos radical la solicitud del Señor. Al contrario, ellos habían crecido juntos, ellos eran primos. Jacobo y Juan eran primos del Señor. Y el Señor les está diciendo, de ahora en adelante, ustedes van a dejar a mi tío y me van a seguir a mí. ¿De dónde el Señor trae unas ideas tan radicales y diferentes a las que había tenido toda su vida? Porque no solo los está invitando a acompañarlos, como seguramente alguna vez se fueron a tomar una bebida o a comer algo, ahora les está asignando una nueva misión de vida. Al igual que ellos han sido pacientes y perseverantes en su oficio de pescadores, ahora serán llamados a usar esas mismas cualidades, pero para atraer a otros a Jesús, pescando vidas con el mismo cuidado y dedicación e insistencia que aplicaban en su trabajo. Y es que la nota que nos hace Mateo no es para menos, ellos estaban remendando redes. Ustedes han quitado nudos de un cabello. Es más fácil cortarlo a veces, ¿no? Bueno, remendar redes es más difícil todavía. Y el Señor les dice que con eso mismo, ese mismo entendimiento que ellos tienen de tomar algo para pescar, será el mismo tipo de trabajo que tendrán ahora para el reino del Señor. Y la respuesta de los hermanos, de ambos pares de hermanos, fue inmediata. Y eso es lo que quiere enfatizar Mateo. Mateo no es como Lucas, que nos cuenta todo el proceso emocional y espiritual que tuvieron ellos, no. Mateo dice, Jesús llega con esta demanda y ellos dejaron todo y lo siguieron, confiando en la autoridad de Jesús y en su poder. Y esa decisión marcó el comienzo de su nueva vida. Aprenderían a vivir sin todo lo que tenían. El hecho de que Jacobo y Juan estuvieran en su propia barca y con su papá, significaba que ellos no tenían poco que dejar. Es muy fácil seguir al Señor cuando no tenemos mucho que dejar, pero ellos dejaron tirado todo, dejaron lo seguro y lo rutinario, lo familiar y lo cómodo, para abrazar la misión que no solo cambiaría su vida, sino de todos los que serían alcanzados a través de ellos. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, Jesús está listo ya para iniciar ese ministerio público. Desde el versículo 23, que es hacia el final, hasta el 25, realmente no nos está contando una historia. El 23, el 24 y el 25 no nos está contando una nueva historia, nos está diciendo, esto es lo que pasó después. El Señor se iba a dedicar a esto. ¿A qué? A recorrer toda Galilea. Se iba a dedicar a enseñar en las sinagogas. Se dedicó a proclamar el evangelio del reino y se dedicó a sanar enfermos. A eso se enrolaron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y aunque Mateo no lo relata en este momento, de hecho, en este versículo 23-25 ya todos los discípulos ya van con Jesús, ¿verdad? Aunque Mateo va a narrar su propia conversión después, en el 9, si no mal recuerdo. Pero aquí lo que tenemos
son las dimensiones de su ministerio. Primero, y lo más importante, el Señor se iba a dedicar a la enseñanza de la palabra y a la predicación de esta. En segundo lugar, a proclamar el reino de manera pública. En tercer lugar, a confirmar ese mensaje a través de la sanación de enfermedades y dolencias. Todo esto prepararía el terreno para entender que seguirlo no es un mero acompañamiento, es entrar en una misión de conquista real, tirando la red y atrayendo la vida de los hombres hacia Jesús. La expansión y conquista del reino de los cielos sobre el reino de la tierra era notorio. Se estaba extendiendo más allá de todo pronóstico lógico. El reino de los cielos había trascendido ya a Israel y ahora nos dice que también se extendió a Siria. Técnicamente, Israel estaba dentro de la región romana de Siria. Era un lugar, de hecho, para los romanos Israel no era un país, era simplemente un pueblo dentro de la región llamada Siria. Eso quiere decir que cuando aquí se nos dice que la predicación del Señor se extendió por toda Siria, es decir, por toda la región, y después dice el 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, que estaba en Siria, de Jerusalén, que estaba en Siria, por supuesto, de Judea, y del otro lado del Jordán. Del otro lado del Jordán era Perea. Y todos, entonces, lo que el Señor nos está diciendo aquí, o lo que Mateo nos está diciendo aquí, que el alcance de la obra del Señor llegó inmediatamente después de su puesta en escena y su avance con Pedro, Andrés, Jacobo y Juan y los demás discípulos. El rey recorre Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el reino, sanando enfermedad y dolencia. Y cada acto tenía un solo propósito, el propósito de mostrar su autoridad. Ese era su propósito. La visión del campo de acción se expande rápidamente y la fama de Jesús se extiende por toda Siria, seguramente hasta Damasco. Y multitudes atraen al Señor y traen más personas a los que sufren, creando un escenario amplio donde los discípulos aprenden a actuar en pos del Señor. Bueno, hermanos, como los discípulos fueron confrontados en el momento de dejar sus redes, hoy cada uno de nosotros también enfrenta el mismo llamado. Y ese llamado no admite ningún tipo de excusas. Vivir bajo el reino de Cristo significa obedecerle sin ninguna reserva. Andrés, Jacobo, Juan y Pedro estaban trabajando sosteniendo sus redes. Pero cuando la voz del Señor les llama, suelten las redes y le siguen. ¿Qué redes estamos sosteniendo que nos impiden seguir al Rey? Tal vez es la comodidad, los hábitos, el amor al mundo, el pecado. Jesús se acerca a nosotros con la misma autoridad y nos exige lealtad. Porque Él es un rey. No estamos acostumbrados a vivir bajo una monarquía, pero no necesitamos estarlo. Solamente necesitamos responderle. La pregunta no es si queremos admirarlo, sino si estamos dispuestos a dejarlo todo para obedecerle. La pregunta no es si Jesús nos agrada. Bueno, a Jacobo y a Juan les agradaba, si eran primos. La pregunta no es esa. A todo el mundo quiere caerle bien al Señor. Aquí nadie está en el equipo de Satanás. Alguien dice así, nadie va a decir eso. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es si estamos dispuestos a dejarlo todo para obedecerle y para participar en su misión de conquistar al mundo pescando hombres. Este llamado nos recuerda que Jesús no es un maestro más, ni un guía moral entre otros. Por eso Mateo no nos narra cuando se sube a la barca, enseñarse no es su propósito. El propósito de Mateo es que veamos que Él es el Rey soberano que domina sobre la historia
y tiene la autoridad sobre la vida y la muerte y el corazón de cada uno de los hombres. Su palabra tiene el poder para cambiar el destino y su autoridad no admite comparación. Los milagros, la enseñanza, la proclamación del reino muestran que su reinado se estaba expandiendo con fuerza. Cristo y su reino avanza sin depender de nuestras excusas. Su muerte refleja su propio compromiso para ganar a los hombres y ganarnos a nosotros mismos. Y su resurrección demuestra que este acto le otorga el poder en el reino de los cielos y de la tierra. Por lo que reconocer esta supremacía no es solamente decir que Jesús nos cae bien o que lo queremos, es aceptar todas las condiciones bajo su mandato. Seguir a Cristo no es aceptar solo sus enseñanzas o admirar sus milagros. Implica abandonar nuestra vida de pecado y vivir entregados completamente a Él. Así como Pedro y los demás dejaron caer las redes para convertirse en pescadores de hombres, debemos estar dispuestos a soltar todo aquello que nos aleja de la obra de su reino. ¿Qué nos detiene? ¿Qué cosas hemos hecho en este mundo que ahora no podemos soltar? No tienen que ser necesariamente pecado, pero en el momento en el que el Señor nos demanda que lo dejemos, entonces se convierte en un pecado. Pero Jesús, aun cuando Él era el Rey y vio nuestra vida, Él se entregó todo y ofreció todo lo que tenía, que era su existencia, para morir por nuestro pecado. Él se entregó sin reservas y caminó solo a la cruz, y ahí derramó su sangre para que cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de alguna vez ser llamados, por lo menos en esta noche. Y nos ofrece una nueva vida y un propósito más grande que nosotros mismos: vivir para el reino de Dios y entrar en el cielo triunfantes con Él. Nos invita a involucrarnos en toda su vida y en su misión. Jesús nos llama hoy, no mañana, ni cuando nos sintamos listos. El Señor no hace ese tipo de demandas, no espera que nadie se prepara. El reino avanza y su estrategia, su autoridad y su obra requieren súbditos y soldados dispuestos a seguirlo plenamente. Cada uno de nosotros tiene un lugar en esa misión, pero no depende de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un lugar en este ejército del Rey. Ser pescadores de hombres no es un término teológico, técnico, complicado. Es la decisión de nuestras vidas. Seguiremos al Rey con total obediencia, dejando todo lo que nos retiene para participar en la expansión de su reino. ¿O seguiremos buscando excusas? Creo que el Señor lo vale. Amén. Amado Señor, gracias por esta historia tan breve,